¿Alguna vez has sentido que estás pasando por una etapa difícil y silenciosa, llena de dificultades que casi nadie nota, pero que en el fondo te cansan más de lo debido? ¿Alguna vez has sentido que necesitas un punto de inflexión espiritual, algo concreto, un gesto de fe que marque un nuevo comienzo? Entonces presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría tocar precisamente este aspecto de tu vida. Si eres una mujer de fe, lo que hagas hoy puede marcar el inicio de una nueva etapa espiritual. Y no exagero al decirlo. Hay fechas, prácticas y decisiones que actúan como hitos invisibles en el camino hacia Dios. Momentos en los que una actitud consciente, hecha con devoción, cambia la forma en que experimentas lo que estás viviendo. Hoy quiero hablarte de esto a la luz de los consejos relacionados con el Padre Pío y la festividad de Santa Ágada, y sobre algo que toda mujer católica debería considerar hacer en este día. Quizás hayas oído hablar del Padre Pío, quizá no a fondo, pero incluso quienes lo conozcan poco saben que no trataba la vida espiritual como algo superficial. Para él, la fe era práctica, disciplina, una decisión diaria. Era una actitud, y cuando guiaba a las personas, especialmente a las mujeres de fe, no lo hacía solo con frases bonitas, sino con instrucciones claras y objetivas aplicables a la vida real. ¿Has experimentado eso alguna vez? Recibir guía espiritual y sentir que estaba hecha a tu medida. El día de Santa Ágada conlleva un profundo significado de fidelidad, valentía y entrega pura. No es solo una fecha en el calendario católico, es un símbolo de firmeza ante la presión, de perseverancia cuando es más fácil ceder, de identidad preservada cuando todo intenta quebrarte. Y esto habla directamente de la fase que muchas mujeres experimentan hoy: presión emocional, agotamiento mental, sobrecarga silenciosa, batallas internas que nadie ve, pero Dios sí. Quizás por fuera funcionas bien, trabajas, cuidas, resuelves problemas, ayudas, apoyas a los demás, pero por dentro sientes que necesitas renovación, limpieza espiritual, nuevas fuerzas. Y aquí es donde entra en juego la promesa que guía este mensaje. No terminarás esta etapa como la comenzaste. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Pero tu participación en este proceso es crucial. Hay un gesto, una práctica, una decisión consciente que activa este movimiento interior. Y antes de que pienses que hablamos de algo complicado o muy alejado de tu realidad, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir es simple, pero profundo. No se trata de fórmulas mágicas, no es superstición, es alineación espiritual. Es responder con fe activa a una oportunidad de gracia. Mucha gente ignora este tipo de práctica porque parece demasiado pequeña, pero en la vida espiritual son precisamente los actos sencillos realizados con verdadera intención los que producen los mayores puntos de inflexión. A lo largo de este mensaje les mostraré qué es este acto, por qué se le da tanta importancia en la espiritualidad devocional, cómo se conecta con las enseñanzas del Padre Pío y por qué la festividad de Santa Ágada se convierte en un momento estratégico para ello. Y presten atención, no se trata de miedo, sino de oportunidad. No se trata de carga, sino de dirección. No se trata de exigir, sino de invitación. Porque cuando una mujer decide conscientemente actuar espiritualmente, algo cambia. Primero en su interior, luego en su exterior, y lo que comienza como un gesto devocional se transforma en fuerza para superar etapas enteras de la vida. Y ahí es precisamente donde entramos nosotras ahora. Y al darte cuenta de que este mensaje habla de algo muy personal dentro de ti, de tu etapa actual, tus dificultades, tus preguntas no formuladas, quiero invitarte a no solo escuchar pasivamente, porque este tipo de contenido no es solo para ver, sino para experimentarlo y compartirlo en la comunidad. Si lo que decimos te resuena, escribe en los comentarios qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una frase, un sentimiento o incluso una palabra que resuma tu situación actual. Al comentar, no solo interactúas con el video, sino que le das voz a tu experiencia. Y a menudo alguien más leerá lo que escribiste y se dará cuenta de que no estás solo. ¿Alguna vez has sentido fuerza en el sencillo testimonio de otra persona? Aquí ocurre a diario. Y si este mensaje te ayuda de alguna manera, dale me gusta al video. Este simple gesto demuestra que este contenido debe llegar a más mujeres de fe que también atraviesan momentos difíciles y necesitan guía espiritual práctica, clara y alentadora. Tu participación aquí es lo que impulsa a este canal a crecer y a difundir este tipo de mensaje aún más a quienes podrían necesitar precisamente eso hoy.
Si quieres seguir recibiendo mensajes devocionales, guía espiritual y contenido inspirador como este, suscríbete al canal y quédate. Esto demuestra que quieres caminar juntos, aprender juntos y fortalecer tu fe constantemente, no solo en momentos aislados. Hay algo muy poderoso cuando decidimos exponernos con más frecuencia a lo que nutre el alma. Quédense conmigo, porque ahora vamos a entrar en la parte más práctica y profunda de esta guía: el gesto específico, su significado espiritual y lo que comenzará a despertar dentro de ustedes a partir de hoy. Hay etapas de la vida que no se notan por fuera, pero por dentro se sienten como un terremoto constante. Sigues cumpliendo con tus responsabilidades, respondiendo mensajes, resolviendo problemas, atendiendo a la gente, manteniendo tu rutina en marcha, pero tu alma está cansada. No es solo cansancio físico, es espiritual, es emocional, es ese peso que no se nota en los exámenes, sino en el silencio de la noche, en los pensamientos repetidos, en la sensación de caminar sin llegar a ninguna parte. Como si algo se hubiera atascado, como si tu viaje se hubiera adentrado en una zona de niebla. Muchas personas de fe pasan por esto y creen que admitirlo es una debilidad, pero no es debilidad, es la verdad humana. Hay momentos en que la transformación comienza precisamente cuando reconoces que necesitas renovación interior. No es falta de amor a Dios, no es abandonar la fe. A menudo es todo lo contrario, es una señal de que alguien lucha por no rendirse. Sigues orando, pero parece que el impacto ha disminuido. Sigues intentando mantener una mentalidad firme, pero las decisiones se vuelven más pesadas. Sigues creyendo sin la claridad que antes tenías. Y lo más difícil es que mucha de esta batalla se libra tras bambalinas, en el alma. La gente te ve trabajando, no ve la lucha interna por evitar el desánimo, no ve las preguntas que no verbalizas, no ve el conflicto entre lo que crees y lo que sientes. ¿Has notado cómo algunas de las mayores batallas de nuestro camino son silenciosas? No tienen público, ni aplausos, ni una explicación fácil. Solo tienen perseverancia diaria. También existe un tipo de cansancio que surge de la frustración espiritual. Expectativas que no se cumplieron en el tiempo imaginado. Respuestas que se retrasaron. Puertas que no se abrieron. Situaciones que parecían tener una promesa implícita y luego se volvieron confusas. Esto afecta tu mentalidad, tu confianza y la forma de interpretar las señales. La mente empieza a preguntar lo que el corazón no quería cuestionar. Y cuando esto sucede, muchas personas entran en un modo automático de fe. Continúan practicando, pero sin presencia interior. Pero hay algo importante aquí, y esto cambia la interpretación de toda esta fase. Hay periodos que no son castigo, son preparación, no son abandono, son ajuste, no son regresión, son reposicionamiento. La verdad oculta de muchos procesos espirituales es que parecen pérdida antes de revelar su impacto. Parecen retraso antes de mostrar dirección. Parecen confusión antes de liberar claridad. Y quienes no entienden esto interpretan el proceso como una derrota, cuando en realidad es refinamiento. No estás estancado, se está trabajando en ti. Hay una diferencia. Cuando el oro se refina, no entiende el fuego, pero el fuego entiende al oro. Cuando la estructura se fortalece, el peso aumenta antes de que aparezca la estabilidad. Esto aplica a las decisiones, al carácter, a la vida espiritual. Algunas revelaciones no llegan como información, sino como un proceso, y el proceso no es cómodo, pero es transformador. Quizás intentas resolverlo todo con solo esfuerzo mental, disciplina, intentos de control, pero ciertas fases no cambian solo con estrategia, sino con alineación interior. Cambian cuando la decisión deja de ser solo resistir y se convierte en consagración consciente. Aquí es donde muchas personas sienten el punto de inflexión incluso antes de que aparezca cualquier cambio externo. Hay un punto delicado del que casi nadie habla. La fatiga espiritual prolongada empieza a distorsionar la percepción. Empiezas a verlo todo a través de una lente de cansancio. Interpretas los retrasos como negativos definitivos. Interpretas el silencio como ausencia. Interpretas las pruebas como rechazo. Pero no todo silencio es distancia, no todo retraso es negación, no toda presión es destrucción. En muchas áreas invisibles tras bambalinas se están produciendo ajustes mientras crees que nada avanza. Y es precisamente por eso que ciertos días, ciertas prácticas y ciertos actos conscientes de fe sirven como puntos de partida para un nuevo comienzo. Interrumpen el ciclo automático y restauran la intención del camino. No es misticismo, es posicionamiento.
es cuando decides participar activamente en tu propia renovación en lugar de simplemente sobrevivir a la fase. El impacto de esto es más profundo de lo que parece, porque cambia tu postura interior, y la postura interior cambia la dirección de tu camino. Hay un poder silencioso en las decisiones espirituales intencionales. Pequeñas acciones tomadas conscientemente generan un gran reposicionamiento interior. Es como ajustar el rumbo de un barco unos grados. Al principio parece mínimo, pero la distancia final cambia completamente. Y cuando esa decisión conecta con un significado espiritual, con un testimonio, con un ejemplo de fidelidad y valentía, cobra aún más fuerza formativa. Y es en este punto que muchas cosas empiezan a tener sentido de una manera nueva, no como teoría, sino como práctica. Y cuando esto encaja, la fase deja de ser simplemente difícil y se vuelve formativa. Si esta parte resonó directamente con lo... Y aquí hay algo que genera muchas revelaciones internas. Las personas con verdadera autoridad espiritual simplifican el camino, no complican las cosas, las aclaran. No crean dependencia, sino que señalan el camino. Los consejos del Padre Pío se parecían mucho a esto. Cosas como perdonar concretamente, confesar con sinceridad, orar con concentración, ayunar con propósito, actuar con pureza de intención. Parece demasiado simple para quienes buscan secretos complejos, pero ahí es precisamente donde reside la verdad oculta de la fortaleza espiritual. Las cosas sencillas, hechas con verdad, tienen un profundo impacto. Mucha gente subestima las prácticas objetivas porque espera experiencias extraordinarias, pero el camino de la transformación casi siempre ocurre en lo cotidiano, en lo bien vivido, en la oración ofrecida incluso sin la voluntad de hacerlo, en la decisión correcta incluso sin aplausos, en la obediencia mantenida incluso sin una recompensa inmediata. El Padre Pío reforzó esto porque sabía que la fe que depende de la emoción no sostiene un largo camino. La fe anclada en la práctica sostiene todo el proceso. Otro punto importante es que se dirigía especialmente a las mujeres con gran respeto, pero también con gran seriedad espiritual. No la consideraba una fe frágil, sino una vocación firme. Reconocía el peso de la misión silenciosa, la resistencia diaria, la influencia espiritual en la familia, en los entornos, en las relaciones. Hay una fuerza a menudo invisible en la vida espiritual de las mujeres que solo perciben quienes tienen discernimiento. Y cuando esta fuerza está bien dirigida, su impacto se extiende mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. No se trataba de reglas vacías, sino de alineación. No se trataba de miedo, sino de claridad espiritual. No se trataba de culpa, sino de conciencia. Esto cambia por completo la forma en que debe entenderse su consejo, no como una imposición, sino como una estrategia de crecimiento interior, como una corrección de rumbo, como un refinamiento de mentalidad, como decisiones que aclaran la visión y fortalecen el camino. También hay algo muy llamativo en su estilo de mentoría. Conectaba la práctica espiritual con consecuencias reales, no en el sentido de un castigo automático, sino en el de un impacto inevitable. Lo que haces constantemente moldea en quién te conviertes. Lo que evitas afrontar crece. Lo que le dedicas se fortalece. Lo que ignoras se debilita. Esto aplica a la vida interior, al carácter, a la dirección. Es una lógica espiritual que funciona como una ley formativa. Cuando alguien con este nivel de oración señala una práctica específica relacionada con un día, un gesto o una decisión consciente, no se trata de superstición, sino de pedagogía espiritual. Es un método de transformación aplicado a la vida real. Es como alguien que comprende el funcionamiento interno del alma y ofrece herramientas concretas para quienes desean transitar las etapas con más fuerza y claridad. Y es precisamente en esta línea de guía práctica, directa y profundamente formativa, donde se inserta el gesto específico de este día. Un gesto simple en su forma, pero poderoso en su impacto interior, que comienza a reorganizar la mentalidad, aclarar las intenciones y reorientar el camino de una manera que muchas personas solo comprenden después de practicarlo.
Si esta visión de la fe práctica te parece comprensible, escribe la palabra decisión en los comentarios. Resume gran parte de lo que se está construyendo aquí. Cuando hablamos del significado de un día dedicado a una santa, no nos referimos solo a un recuerdo histórico lejano, como un antiguo registro guardado en un libro. Hablamos de una vida real que dejó una huella de decisiones, valentía y posturas que aún hoy impactan. Y comprender quién fue Santa Ágata no se trata solo de conocer una historia, sino de descubrir la clave para comprender la fidelidad bajo presión, la identidad preservada ante las amenazas y la pureza de la fe sostenida cuando ceder parece el camino más fácil. Santa Ágata fue una joven que vivió su fe consciente, firme e inquebrantablemente. No era una fe de apariencias, ni una fe social, ni algo que solo se manifestaba en entornos favorables. Era una convicción interior, y precisamente por eso su historia ha perdurado durante siglos, porque las decisiones tomadas bajo presión revelan la verdad. Este es un principio que se aplica a todo camino humano y a toda transformación espiritual. Cuando todo es cómodo, muchas decisiones parecen fáciles, pero es en la tensión donde se manifiesta la verdad oculta de la fe. Enfrentó coerción, amenazas, dolor e injusticia, y aún así no cedió en sus creencias. No cambió convicciones por protección, ni lealtad por alivio inmediato. Esto no es solo heroísmo religioso, es una mentalidad formada, es una identidad definida, es saber quién eres antes de que llegue la presión. Hay una fuerza que nace antes del conflicto, en el fondo de la conciencia, en las decisiones silenciosas que nadie ve. Cuando llega la prueba, solo revela lo que ya se había construido en el interior. Y quizás pienses que esta historia está muy lejana a tu realidad, pero no es así, porque hoy las presiones han cambiado de forma, pero no han dejado de existir. Muchas mujeres viven bajo tensión constante, presión emocional, presión moral, presión del entorno, presión de las expectativas, presión para comprometer valores, presión para aceptar lo que ofende la conciencia, presión para silenciar lo que debería decirse, presión para ser flexibles con lo que en el fondo sabes que es verdad. El viaje cambia de escenario, pero la prueba de la fidelidad continúa. El testimonio de Santa Ágata conecta con este punto de decisión interior. No se trata solo de resistirse a algo extremo, sino de mantener la integridad en la vida diaria, de no comprometer los principios por conveniencia, de no abandonar la verdad por aceptación, de no renunciar a la identidad espiritual para evitar la incomodidad. Estas decisiones parecen pequeñas desde afuera, pero tienen un enorme impacto formativo desde dentro. Toda elección consistente fortalece la estructura interna. Toda concesión indebida debilita los fundamentos. Esta es la ley de la formación del carácter. También existe una dimensión de pureza de fe que a menudo se malinterpreta. La pureza no es fragilidad, sino enfoque. Es fe sin mezcla de intenciones. Es decisión sin una agenda oculta. Santa Ágata representa esta claridad de dirección interior. Y la claridad es una de las fuerzas más poderosas en una fase de transformación, porque reduce el ruido mental, reduce el conflicto interno y fortalece la mentalidad de perseverancia. Quien sabe por qué persevera, persevera con mayor estabilidad. El día dedicado a ella cobra importancia precisamente por esta razón. Funciona como un hito simbólico de reposicionamiento. Las fechas espirituales bien entendidas no son superstición, sino puntos de alineación. Son invitaciones a revisar decisiones, ajustar postura y reafirmar la identidad. Funcionan como pausas estratégicas en el camino para recalibrar la dirección. En cualquier proceso de transformación consistente, las pausas conscientes forman parte del método. Quienes nunca revisan su ruta terminan viajando mucho pero fuera del camino. También hay algo poco comentado sobre los hitos espirituales. Crean memoria interna. Cuando asocias un gesto, una oración o una decisión con un día significativo, construyes una referencia emocional y espiritual. Esto fortalece la continuidad,
fortalece la mentalidad, fortalece el compromiso. Es como marcar un punto en la cronología de tu propio viaje y decirte a ti mismo, aquí hubo una decisión consciente, aquí comenzó un ajuste, aquí hubo una revelación. Este tipo de registro interno cambia el comportamiento futuro. Las mujeres que hoy enfrentan pruebas silenciosas, complejas y agotadoras, encuentran en este testimonio no solo inspiración, sino también guía práctica. No se trata de comparar sufrimientos, se trata de aprender posturas, se trata de absorber mentalidad, se trata de comprender que la fidelidad no depende de un escenario favorable, sino de una decisión sostenida. Y la decisión sostenida genera una transformación progresiva, aun cuando el entorno no ha cambiado. Existe una profunda conexión entre la valentía espiritual y la purificación interior, porque cada vez que eliges la verdad, algo en tu interior se organiza. Cada vez que permaneces fiel, algo en tu interior se fortalece. Cada vez que resistes lo que hiere tu conciencia, algo en tu interior se purifica. Este proceso es invisible desde afuera, pero sumamente real en el interior. Son momentos formativos tras bambalinas. Son revelaciones silenciosas. Son ajustes estructurales que preparan para los siguientes niveles de impacto en el camino. Y es precisamente en este punto de significado, decisión y reposicionamiento donde se inserta el gesto específico de este día. Un gesto simple en su forma, pero poderoso en su impacto interior, que comienza a reorganizar la mentalidad, aclarar las intenciones y reorientar el camino de una manera que muchas personas solo comprenden. Y es precisamente por eso que ciertos hitos devocionales dirigidos a las mujeres tienen tanto valor formativo, porque funcionan como recordatorios estructurados de la renovación interior, como invitaciones a la recalibración, como paradas estratégicas en el camino, no para interrumpir la misión, sino para fortalecer al mensajero, no para disminuir el servicio, sino para purificar la fuente. Esto cambia por completo la comprensión del gesto espiritual. Deja de ser una obligación externa y se convierte en una herramienta para la renovación interior. Cuando ese cambio se activa, la mentalidad cambia con él. La mujer deja de ver el cuidado espiritual personal como un obstáculo y empieza a verlo como la base para un impacto. Deja de ver las pausas como una pérdida de tiempo y empieza a verlas como una inversión en dirección. Deja de ver el retiro como una debilidad y empieza a verlo como una estrategia para obtener claridad. Este tipo de ajuste interno genera revelaciones prácticas, decisiones más firmes y un camino más consciente. Y es en este punto donde la pesada rutina se une a la necesidad de renovación que el gesto específico vinculado a este día comienza a cobrar un significado aún más profundo, no como una tradición lejana, sino como una respuesta práctica para quienes sufren mucho y también necesitan apoyo. Si esta parte describe tu situación actual, escribe la palabra cuidado en los comentarios. Refleja a la perfección este cambio de conciencia interior. Llega un punto en el camino espiritual en el que ya no se trata de comprender, sino de actuar. Ya no se trata de acumular mensajes, reflexiones e inspiraciones, sino de un gesto concreto, una decisión práctica, un movimiento consciente que marca territorio interior. Hasta este punto, todo lo que hemos discutido ha construido una base, un contexto y una dirección. Hemos hablado del agotamiento, la fidelidad bajo presión, las rutinas pesadas, la autoridad espiritual y una mentalidad transformadora. Todo esto apunta a un punto específico. Hay un acto simple, pero profundamente estratégico que sirve como clave para el reposicionamiento interior hoy. Y antes de explicarte exactamente qué es ese gesto, retengan esta idea por unos segundos. No todo cambio empieza a lo grande, pero todo cambio verdadero comienza conscientemente. La verdad oculta de los procesos de renovación es que casi siempre surgen de decisiones discretas, tomadas lejos del ruido, de los focos, de la validación externa. Son movimientos entre bastidores que generan un impacto a largo plazo. Es como ajustar el eje interno del viaje, pequeño en forma, enorme en efecto. Muchas personas buscan la transformación a través de experiencias intensas, momentos extraordinarios y grandes señales,
Pero la espiritualidad práctica revela un patrón diferente. La mayoría de los puntos de inflexión comienzan con actos intencionales y repetibles. No son complejos, sino consistentes. No son dramáticos, sino que tienen propósito. No son emocionales, sino posicionales. Y es precisamente este tipo de decisión el que abordamos aquí. Un gesto que reorganiza las prioridades, despeja el ruido interno y recalibra la dirección del alma. Piénsalo directamente. Si hoy quisieras reiniciar tu mentalidad, marcar un nuevo capítulo, señalar internamente que una fase se está completando y otra se está construyendo, ¿cuál sería el camino más lúcido? ¿Esperar a sentir algo o elegir hacer algo? La mayoría de la gente espera a sentir para actuar. El camino de la transformación te enseña a actuar para empezar a sentir de forma diferente. Esta inversión es una de las revelaciones más poderosas tras bambalinas del crecimiento espiritual. También hay un principio importante. Cuando un gesto se asocia con un significado espiritual y una intención clara, deja de ser simbólico y se vuelve formativo. Entrena la mente, entrena el corazón, entrena la conciencia, crea memoria de decisión, y la memoria de decisión sustenta la continuidad. Así es como los hábitos espirituales moldean la identidad, no por la intensidad del momento, sino por la claridad de la elección. Ahora conecta esto con todo lo que hemos hablado sobre las mujeres que se apoyan demasiado y se reponen insuficientes, sobre la presión silenciosa, sobre la fidelidad en medio de la tensión, sobre la necesidad de renovación, sobre la autoridad espiritual que apunta a la práctica, no solo a la teoría. Todo converge en un gesto específico de alineación, un gesto que une 3 dimensiones simultáneamente: limpieza interior, posicionamiento de la voluntad y entrega consciente. No es complicado, no es inaccesible, pero es profundamente efectivo cuando se hace con verdad. Y aquí vale la pena revelar un aspecto poco comentado. Las prácticas espirituales objetivas funcionan como anclas de decisión, interrumpen los ciclos automáticos de desgaste y crean un punto de reinicio consciente. Es como presionar internamente un botón de realineación. No controlas todos los escenarios externos, pero sí puedes controlar tu posicionamiento interior, y cuando tu yo interior cambia, la interpretación del escenario cambia con él. Esto altera las decisiones, las respuestas, la postura y la dirección del camino. El gesto central asociado a este día, y tan enfatizado en la espiritualidad devocional práctica, es un acto consciente de consagración personal, acompañado de un profundo examen espiritual y una oración dirigida de entrega y purificación. No es una oración automática, no es una lectura apresurada, es detenerse intencionalmente, revisar honestamente su propio ser interior, presentar áreas desgastadas, culpas agobiantes, pesos ocultos, decisiones confusas, y consagrar de nuevo la vida, la identidad y la etapa actual ante Dios. Este movimiento combina 3 fuerzas transformadoras: claridad, verdad y decisión. Claridad para ver el verdadero estado interior, verdad para evitar ocultar áreas que necesitan ajuste, decisión para entregar conscientemente lo que necesita ser reorganizado. Cuando esto se hace con presencia e intención, algo cambia en la estructura interna. No es una sensación, es un ajuste de ejes, es una mentalidad recalibrada, es un viaje reorientado. Muchas personas buscan la transformación a través de experiencias intensas, momentos extraordinarios y grandes señales, pero la espiritualidad práctica revela un patrón diferente. La mayoría de los puntos de inflexión comienzan con actos intencionales y repetibles. No son complejos, sino consistentes. No son dramáticos, sino que tienen propósito. No son emocionales, sino posicionales. Y es precisamente este tipo de decisión el que abordamos aquí. Un gesto que reorganiza las prioridades, despeja el ruido interno y recalibra la dirección del alma. Piénsalo directamente. Si hoy quisieras reiniciar tu mentalidad, marcar un nuevo capítulo, señalar internamente que una fase se está completando y otra se está construyendo, ¿cuál sería el camino más lúcido? ¿Esperar a sentir algo o elegir hacer algo? La mayoría de la gente espera a sentir para actuar. El camino de la transformación te enseña a actuar para empezar a sentir de forma diferente. Esta inversión es una de las revelaciones más poderosas tras bambalinas del crecimiento espiritual. También hay un principio importante.
Cuando un gesto se asocia con un significado espiritual y una intención clara, deja de ser simbólico y se vuelve formativo. Entrena la mente, entrena el corazón, entrena la conciencia, crea memoria de decisión, y la memoria de decisión sustenta la continuidad. Así es como los hábitos espirituales moldean la identidad, no por la intensidad del momento, sino por la claridad de la elección. Ahora conecta esto con todo lo que hemos hablado sobre las mujeres que se apoyan demasiado y se reponen insuficientes, sobre la presión silenciosa, sobre la fidelidad en medio de la tensión, sobre la necesidad de renovación, sobre la autoridad espiritual que apunta a la práctica, no solo a la teoría. Todo converge en un gesto específico de alineación, un gesto que une 3 dimensiones simultáneamente: limpieza interior, posicionamiento de la voluntad y entrega consciente. No es complicado, no es inaccesible, pero es profundamente efectivo cuando se hace con verdad. Y aquí vale la pena revelar un aspecto poco comentado. Las prácticas espirituales objetivas funcionan como anclas de decisión, interrumpen los ciclos automáticos de desgaste y crean un punto de reinicio consciente. Es como presionar internamente un botón de realineación. No controlas todos los escenarios externos, pero sí puedes controlar tu posicionamiento interior. Y cuando tu yo interior cambia, la interpretación del escenario cambia con él. Esto altera las decisiones, las respuestas, la postura y la dirección del camino. El gesto central asociado a este día, y tan enfatizado en la espiritualidad devocional práctica, es un acto consciente de consagración personal, acompañado de un profundo examen espiritual y una oración dirigida de entrega y purificación. No es una oración automática, no es una lectura apresurada, es detenerse intencionalmente, revisar honestamente su propio ser interior, presentar áreas desgastadas, culpas agobiantes, pesos ocultos, decisiones confusas, y consagrar de nuevo la vida, la identidad y la etapa actual ante Dios. Este movimiento combina 3 fuerzas transformadoras: claridad, verdad y decisión. Claridad para ver el verdadero estado interior, verdad para evitar ocultar áreas que necesitan ajuste, decisión para entregar conscientemente lo que necesita ser reorganizado. Cuando esto se hace con presencia e intención, algo cambia en la estructura interna. No es una sensación, es un ajuste de ejes, es una mentalidad recalibrada, es un viaje reorientado. Muchas personas buscan la transformación a través de experiencias intensas, momentos extraordinarios y grandes señales. No se trata de perfección instantánea, se trata de una dirección correcta. No se trata de emoción intensa, se trata de una verdad reconocida. No se trata de un espectáculo espiritual, se trata de una reorganización tras bambalinas. Este tipo de movimiento cambia la calidad del viaje, incluso si el ritmo externo sigue siendo el mismo. En el interior, la base es diferente, la estructura es más limpia, la intención es más clara. El eje está más alineado. Y cuando se produce esta alineación, comienza a surgir una especie de fuerza silenciosa, no ruidosa ni dramática, sino estable. La persona empieza a decidir con más claridad, a reaccionar con mayor conciencia y a caminar con menos ruido interior. Es en este punto que la práctica deja de ser un simple gesto y se convierte en un punto de inflexión. Si esta visión de transformación consciente te ha parecido sensata, escribe la palabra punto de inflexión en los comentarios. Hay un principio silencioso pero profundamente transformador que sustenta todo lo que hemos discutido hasta ahora. Nadie atraviesa una nueva etapa cargando intacta la acumulación interna del anterior. Puede parecer simple, pero es una verdad estructural del viaje interior. La renovación no se trata solo de ganar fuerza, sino de perder peso. La purificación no se trata solo de añadir luz, sino de eliminar lo que contamina. La liberación no se trata solo de avanzar, sino de dejar atrás lo que nos ata. Este es el telón de fondo invisible de toda verdadera transformación. Muchas personas intentan comenzar nuevos capítulos aferrándose a emociones no resueltas, culpas ocultas, resentimientos albergados, decisiones mal digeridas y pensamientos tóxicos recurrentes. El resultado es predecible.
La fase cambia en el calendario, pero la experiencia, porque la mentalidad permanece sobrecargada, el corazón permanece congestionado, la conciencia permanece pesada, y este peso interno altera la percepción de la situación, altera las decisiones y altera las reacciones ante los desafíos. El impacto es real, aunque nadie lo vea. La limpieza interior no es una idea abstracta, sino un proceso intencional. Es cuando dejas de negociar con lo que te agobia por dentro. Es cuando decides mirar con sinceridad las áreas que has pospuesto. Es cuando interrumpes el sutil autoengaño que dice, ya me ocuparé de eso más tarde. Las revelaciones internas casi nunca son cómodas al principio, pero su efecto es liberador. Puede que sea incómodo afrontar la verdad, pero ordena el resultado. También hay una verdad poco comentada sobre el peso acumulado. Distorsiona la percepción. Cuando el ser interior está agobiado, todo parece más grande, más difícil, más confuso. Las pequeñas situaciones parecen grandes amenazas. Los comentarios sencillos parecen ataques profundos. Los silencios neutrales parecen rechazo. No es el mundo el que ha cambiado, sino el filtro interno que está saturado. Por eso, la limpieza interior no es un lujo devocional, sino un ajuste de lente. Y un ajuste de lente cambia por completo la interpretación del viaje. Piensa en cómo funciona en la práctica. Nadie corre bien con una mochila llena de piedras. Primero se elimina el exceso y luego se gana velocidad. En la dimensión espiritual y emocional, la lógica es la misma. La purificación es la eliminación del exceso invisible. La culpa no confesada pesa mucho. La falta de perdón pesa mucho. La verdad evitada pesa mucho. La decisión pospuesta pesa mucho. Cuando estos elementos se acumulan en el fondo de la conciencia, la energía interior disminuye, la claridad se desvanece, el coraje flaquea, el rumbo se debilita. Y aquí viene una revelación importante. La limpieza interior no se trata de autoacusarse, sino de autoalinearse. No se trata de vergüenza, sino de verdad. No se trata de menospreciarse, sino de reorganizarse. Hay una gran diferencia entre la culpa tóxica y una conciencia sana. La culpa tóxica paraliza, una conciencia sana dirige. El proceso de purificación espiritual funciona con la conciencia, no con la condena. Ilumina áreas para restaurar, no destruir, la identidad. Otro aspecto clave que transforma la mentalidad es comprender que liberarse de las cargas no se logra solo con el sentimiento, sino con la decisión consciente de rendirse. Puedes reconocer lo que te agobia y seguir cargándolo si no decides soltarlo. Muchas personas identifican sus cargas, pero no toman la decisión de soltarlas. El reconocimiento sin decisión perpetúa el ciclo. La decisión con entrega lo rompe. Este es un principio que permea tanto el crecimiento espiritual como un profundo cambio de comportamiento. También hay un efecto espacial. Al limpiar el interior, se crea espacio, y el espacio es necesario para recibir nueva fuerza, un nuevo rumbo, una nueva mentalidad. Nadie llena un depósito que ya está lleno de impurezas. Primero limpiar, luego reponer. Este es un patrón recurrente en los procesos de renovación profunda. Primero purificación, luego fortalecimiento. Primero ajuste, luego avance. Primero verdad, luego impacto. Muchas mujeres de fe viven con un detalle delicado e importante en lo más profundo de su alma. Perdonan a todos, pero no se perdonan a sí mismas. Cargan con viejas culpas que ya han sido confesadas y afrontadas, pero no liberadas emocionalmente. Esto genera una especie de peso silencioso que bloquea la alegría espiritual y reduce la valentía para tomar decisiones. La verdad liberadora es que la purificación también incluye la recuperación de la autoaceptación. Cuando se ha tratado la conciencia, mantener la acusación interna se convierte en autosabotaje espiritual. También están los residuos emocionales de etapas difíciles, decepciones, palabras hirientes, promesas no cumplidas, expectativas frustradas. Estos elementos crean capas internas de defensa y endurecimiento. La persona sigue creyendo, pero con un corazón más cerrado. Sigue orando, pero con menos apertura.
sigue caminando pero con menos ligereza. La limpieza interior elimina estas capas, y cuando se derrumban, la sensibilidad espiritual resurge. Este proceso no es instantáneo, pero es crucial. Cada acto consciente de purificación elimina un poco de ruido. Cada gesto de entrega elimina un poco de peso. Cada verdad aceptada elimina un poco de confusión. La transformación no ocurre de golpe, pero comienza en un punto claro. Y ese punto es cuando una persona decide no llevar a la siguiente fase lo que pertenece a la anterior. ¿Te das cuenta de cómo esto se relaciona directamente con la promesa que dio inicio a nuestra conversación? No terminarás esta fase como la empezaste, no solo más fuerte, sino más limpio, no solo más resiliente, sino más ligero, no solo más firme, sino más alineado. Esto no es solo una frase pegadiza, sino la consecuencia de un proceso consciente de purificación interior aplicado con sinceridad. Y cuando esta limpieza comienza intencionalmente, algo cambia en la estructura del viaje. La mente se despeja, el corazón respira, la decisión se reafirma, el rumbo se clarifica. Es en este punto que el gesto específico de este día conecta aún más profundamente con todo esto, como una herramienta práctica para la purificación y la renovación interior. Si esta idea de liberar peso te resonó, escribe la palabra ligereza en los comentarios. Hay un principio silencioso pero profundamente transformador que sustenta todo lo que hemos discutido hasta ahora. Nadie atraviesa una nueva etapa cargando intacta la acumulación interna del anterior. Puede parecer simple, pero es una verdad estructural del viaje interior. La renovación no se trata solo de ganar fuerza, sino de perder peso. La purificación no se trata solo de añadir luz, sino de eliminar lo que contamina. La liberación no se trata solo de avanzar, sino de dejar atrás lo que nos ata. Este es el telón de fondo invisible de toda verdadera transformación. Muchas personas intentan comenzar nuevos capítulos aferrándose a emociones no resueltas, culpas ocultas, resentimientos albergados, decisiones mal digeridas y pensamientos tóxicos recurrentes. El resultado es predecible. La fase cambia en el calendario, pero la experiencia, porque la mentalidad permanece sobrecargada, el corazón permanece congestionado, la conciencia permanece pesada. Y este peso interno altera la percepción de la situación, altera las decisiones y altera las reacciones ante los desafíos. El impacto es real, aunque nadie lo vea. La limpieza interior no es una idea abstracta, sino un proceso intencional. Es cuando dejas de negociar con lo que te agobia por dentro. Es cuando decides mirar con sinceridad las áreas que has pospuesto. Es cuando interrumpes el sutil autoengaño que dice, ya me ocuparé de eso más tarde. Las revelaciones internas casi nunca son cómodas al principio, pero su efecto es liberador. Puede que sea incómodo afrontar la verdad, pero ordena el resultado. También hay una verdad poco comentada sobre el peso acumulado. Distorsiona la percepción. Cuando el ser interior está agobiado, todo parece más grande, más difícil, más confuso. Las pequeñas situaciones parecen grandes amenazas. Los comentarios sencillos parecen ataques profundos. Existe una tendencia humana a valorar solo lo urgente y visible. Lo silencioso e interno suele posponerse, pero los grandes movimientos transformadores casi siempre comienzan precisamente en lo invisible, en decisiones que nadie aplaude, en gestos que nadie ve, en ajustes que solo la conciencia registra. Cuando llegan fechas de trascendencia espiritual, funcionan como invitaciones estratégicas para este tipo de reposicionamiento. Ignorar la invitación no genera condena, pero pospone revelaciones. Otro error común es externalizar por completo el crecimiento espiritual. Esperar que los mensajes, videos, celebraciones o líderes den el paso personal. La inspiración ayuda, pero no reemplaza la toma de decisiones. La guía proporciona dirección, pero no ejecuta por ti. Hay un punto en el camino donde la responsabilidad pasa de simplemente escuchar a actuar.
Este cambio de mentalidad separa a quienes solo consumen contenido de quienes participan en su propia transformación. También ocurre algo más sutil. Algunas personas incluso reconocen el valor del día, pero lo reducen a una mera formalidad. Saludan, recuerdan, mencionan, pero no lo aplican. Transforman un hito de decisión en un recordatorio simbólico. El efecto es similar a tener acceso a una herramienta poderosa y nunca usarla. No es rechazo, sino infrautilización. Y las herramientas de alineación espiritual solo generan impacto cuando pasan de la teoría a la práctica consciente. Es importante aclarar algo para mantener una verdad equilibrada. No se trata de miedo, ni de una obligación pesada, ni de exigencias rígidas. No se trata de, si no lo haces, algo malo sucederá. Ese tipo de interpretación genera distorsión espiritual. El punto aquí es diferente. Es una oportunidad, no una amenaza. Es una estrategia de crecimiento, no presión. Es una invitación a alinearse, no una carga para el rendimiento. La advertencia existe para despertar la conciencia, no para generar culpa. Hay una gran diferencia entre vivir la fe por impulso y vivirla por intención. El impulso reacciona al momento, la intención construye dirección. Las fechas espirituales significativas favorecen la intención, interrumpen el flujo automático y ofrecen una ventana para la reflexión interior. Pero esta ventana debe cruzarse con decisión, de lo contrario el día pasa, el calendario cambia y la estructura interna permanece igual, sin ajuste, sin limpieza, sin progreso consciente. Tras bambalinas de la formación espiritual, la repetición sin conciencia genera estancamiento. La conciencia con decisión genera movimiento. No es la cantidad de prácticas lo que transforma, sino la calidad de la intención aplicada. Una sola acción consciente puede tener más impacto que docenas de gestos automáticos. Este es un principio que aparece tanto en la psicología del cambio como en la espiritualidad práctica. La profundidad supera al volumen. Otro punto que merece una clara revelación es que muchas personas evitan estos hitos porque saben que exigen verdad interior. Y la verdad interior requiere valentía. Requiere examinar áreas que se estaban evitando. Requiere decisiones que se estaban posponiendo. Requiere ajustes que se estaban racionalizando. La mente crea distracciones para evitar la confrontación interna, pero la confrontación sana genera liberación. Evitar el cambio lleva a retrasos en el camino. Este es un patrón constante en los procesos de transformación profunda. Cuando comprendes esto, el día deja de ser una mera celebración y se vuelve estratégico. Se convierte en un punto de inflexión potencial. Se convierte en una oportunidad tras bambalinas. Y el trabajo tras bambalinas bien gestionado produce un impacto visible posteriormente. Nada cambia de forma sostenible desde afuera hacia adentro. El orden se invierte. Primero dentro, luego fuera. Primero la decisión, luego la consecuencia. Primero la alineación, luego el progreso. Y es precisamente aquí donde la diferencia entre tratar el día como algo cotidiano y tratarlo como un hito consciente comienza a revelar su verdadero peso formativo. No como una regla rígida, sino como una clave de transformación aplicada al camino real. Si esta visión de oportunidad espiritual te resonó, escribe la palabra conciencia en los comentarios. Hay algo que fortalece enormemente nuestra comprensión cuando hablamos de decisiones espirituales conscientes: observar patrones de cambio real en la vida de personas comunes. No se trata de historias inalcanzables ni de relatos excesivamente extraordinarios, sino de ejemplos típicos, repetidos y consistentes que revelan una verdad tras bambalinas sobre la transformación. Los pequeños y sinceros actos de generosidad producen un profundo reposicionamiento. Y esto se ve muy claramente en el camino de muchas mujeres de fe que decidieron marcar un punto de inflexión interior con un gesto sencillo, pero intencional. Es común escuchar historias de mujeres que experimentaban fases de agotamiento silencioso. La fe se mantenía, pero la alegría disminuía. La oración estaba presente, pero sin profundidad. La práctica religiosa activa, pero el corazón cansado. Nada malo en el exterior, pero mucho pesaba en el interior.
Lo que cambia el eje no es la mayoría de las veces un evento dramático, es un momento de verdad, un acto consciente de entrega, una decisión de detenerse, revisar, consagrar y alinear su propio camino con mayor claridad. Este tipo de movimiento genera un impacto que comienza invisiblemente, pero se hace perceptible en la postura. Un patrón se repite en estos testimonios. Antes del cambio externo, hubo una decisión interna clara. Antes de cualquier cambio de escenario, hubo una transformación de mentalidad. La persona dejó de simplemente aguantar la fase y comenzó a navegarla con intención. Esto cambia todo, porque cuando la mentalidad cambia, las decisiones cambian con ella, y las decisiones cambian la dirección del viaje. No se trata de magia, se trata de estructura. No se trata de una emoción momentánea, se trata de un eje reposicionado. Muchas de estas mujeres describen la misma lucha interna. Cargaban con viejas culpas que ya habían sido perdonadas, pero aún no se habían liberado emocionalmente. Cargaban con pequeños resentimientos que nunca verbalizaron ante Dios. Cargaban con frustraciones sin procesar, promesas mal interpretadas y silencios mal interpretados. El simple acto de entrega consciente sirvió como punto de purificación. No resolvió todos los problemas externos, pero eliminó un peso interno crucial. Y un peso liberado libera energía para el camino hacia adelante. Otros reportan algo igualmente importante. La claridad ha regresado. No necesariamente respuestas completas, sino claridad de dirección. Cuando el ser interno está alineado, la percepción se organiza. La persona comienza a distinguir mejor entre ruido y señal, distracción y llamado, miedo y ajuste necesario. Esto impacta directamente en las decisiones prácticas de la vida diaria. Las relaciones se desarrollan con mayor honestidad, los límites se definen con mayor firmeza y las prioridades se eligen con mayor conciencia. También hay un tipo de testimonio que aparece con frecuencia. Mujeres que cambiaron su forma de orar tras un acto consciente de consagración. Antes, la oración era una lista de peticiones. Después, se convirtió en un espacio de alineación. Antes, el enfoque se centraba únicamente en los resultados externos. Luego, el enfoque se centró en la transformación interna. Este cambio de enfoque genera profundidad espiritual, y la profundidad sostiene la constancia. El camino deja de estar impulsado por la urgencia y comienza a estarlo por la dirección. Otro elemento recurrente en estos ejemplos es la recuperación de sensibilidad espiritual. Las personas endurecidas por las decepciones recuperan la apertura interior. Las personas que se pusieron a la defensiva recuperan la confianza. Las personas que fueron reactivas recuperan un discernimiento sereno. Esto no ocurre mediante un esfuerzo mental aislado, sino cuando el ser interno se trata con verdad y entrega. El funcionamiento interno del alma se reorganiza y con él la respuesta al mundo cambia. Es interesante notar que casi ninguno de estos relatos comienza con «sentí algo fuerte». Más bien comienza con «decidí». La decisión precede al sentimiento. Este es un principio poco conocido, pero extremadamente consistente en los procesos de transformación reales. Los sentimientos surgen de decisiones sostenidas, no al revés. Quienes esperan sentir antes de actuar tienden a posponer el cambio. Quienes deciden actuar crean espacio para sentir de manera diferente más adelante. También hay testimonios impactantes sobre cómo afrontar los desafíos. Situaciones que antes generaban desesperación, ahora se afrontan con serenidad, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque los cimientos se han fortalecido. Esto es resultado de la alineación interna. Una estructura fortalecida reduce las fluctuaciones emocionales extremas. El camino sigue siendo desafiante, pero la actitud es diferente, y la actitud cambia como resultado del propio camino. Otro detalle revelador tras bambalinas es este. Muchas mujeres solo se dan cuenta de cuánto cargaban después de soltarlo. El peso era tan constante que parecía normal. Cuando llega la limpieza interior, la ligereza revela el contraste. Es como quitarse una mochila que olvidaste que llevabas. Esto genera gratitud, pero también claridad. La claridad para no volver al modo espiritual automático. Este es un punto de inflexión. Llega un momento en el camino espiritual en el que una persona necesita escuchar una declaración clara,
directa y firme, no como una frase pegadiza, sino como una interpretación orientada al proceso. Y eso es precisamente lo que debe decirse aquí, con sobriedad y esperanza a la vez. Esta fase no terminará como empezó. No porque el escenario se reorganice mágicamente de la noche a la mañana, sino porque ya no eres la misma persona que entró. Algo ya se está trabajando tras bambalinas en tu mentalidad, tu percepción y tus decisiones. La verdadera transformación casi nunca comienza en el entorno, sino en la estructura interna. Quizás, al comienzo de este periodo, reaccionabas más que discernir, sentías más que comprendías, cargabas más que filtrabas, pero ahora se construye conciencia, se elige alineación, se enfrenta la verdad. Esto cambia por completo el impacto del viaje, porque cuando la conciencia madura, la forma de atravesar el mismo escenario se transforma. El peso puede seguir existiendo, pero la postura es diferente, y la postura redefine el resultado del viaje. Hay una verdad subyacente que respalda este estímulo. Dios no desperdicia procesos. Lo que parece demora a menudo es pulir los cimientos. Lo que parece silencio es a menudo una corrección de rumbo. Lo que parece presión es a menudo el fortalecimiento de la estructura. En el ámbito del crecimiento humano, esto es ampliamente reconocido. La resistencia fortalece. En el ámbito espiritual, el principio es similar. La tensión genera profundidad cuando se supera con alineación y decisión consciente. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero algunas de tus reacciones ya han cambiado. Algunas de tus respuestas internas ya son diferentes. Cosas que antes te perturbaban por completo ahora te afectan menos. Pensamientos que antes te dominaban ahora se cuestionan. Decisiones que antes eran impulsivas ahora se filtran. Esto es señal de un fortalecimiento continuo. No siempre es visible desde fuera, pero es sumamente real en tu interior. Las revelaciones de crecimiento casi siempre aparecen primero en tu actitud, luego en tu situación. Dios está usando este tiempo para fortalecerte, y fortalecer no significa endurecerte, significa dar consistencia, significa dar claridad, significa dar dirección. Las personas espiritualmente fuertes no son las que nunca sienten, sino las que aprenden a tomar decisiones incluso sintiendo. No son las que nunca lloran, sino las que nunca se detienen. No son las que nunca enfrentan dudas, sino las que no se dejan guiar por la duda. Esta clase de fortaleza se construye, no se instala, y construirla requiere un proceso. También se está produciendo un cambio de mentalidad que quizás aún no hayas identificado. Antes solo querías superar la fase, ahora quieres superarla mejor. Eso es madurez en el camino, es un cambio de enfoque, es una transformación de intención. Cuando el objetivo ya no es solo alivio, sino crecimiento, tu forma de caminar cambia. Las decisiones se vuelven más conscientes, las elecciones se filtran mejor, las prioridades se aclaran. Esta es una de las señales más claras de un continuo fortalecimiento interior. Otra revelación importante es que la fuerza no significa ausencia de fatiga, sino tener dirección. Puede que todavía te sientas agobiado algunos días, pero ya no estás perdido en tu interpretación. Hay un punto central, hay un principio rector, hay un criterio. Esto reduce la ansiedad difusa y aumenta la estabilidad en la toma de decisiones. En el ámbito del viaje interior, la dirección vale más que la velocidad. Quienes tienen dirección atraviesan largas fases con mayor integridad. También hay algo que debe decirse con serenidad y claridad. Algunas cosas que dejaron tu vida durante esta fase no fueron pérdidas, sino poda. No toda eliminación es una pérdida. No todo cierre es una derrota. No toda ruptura es destrucción. En muchas áreas ocultas tras bambalinas se están realizando limpiezas necesarias para que se formen estructuras más sanas. La verdad oculta de la poda es que, aunque parezca dura en el momento, fortalece el futuro. Esto aplica a las relaciones, los hábitos, las mentalidades y las expectativas. Observa también cómo tu percepción de la verdad se vuelve más refinada. Toleras menos el autoengaño. Aceptas menos excusas internas débiles. Cuestionas más tus propias motivaciones. Esto es señal de una mayor conciencia. Y la conciencia es la base de una transformación duradera. Quienes crecen en conciencia, crecen en responsabilidad,
y la responsabilidad genera mejores decisiones. Mejores decisiones generan un mayor impacto en el propio camino. Hay un tipo de aliento que no es euforia, sino solidez. No es gritos, sino convicción. Esto es lo que sustenta esta afirmación. No saldrás igual. No porque escuches palabras bonitas, sino porque realizas movimientos conscientes de alineación, purificación y consagración. El proceso combinado con la decisión produce un cambio estructural. Esta es una ley constante tanto en el desarrollo humano como en el espiritual. Y cuanto más comprendes que el proceso genera fuerza y no solo desgaste, más cambia tu mentalidad de resistencia a cooperación. Dejas de simplemente aguantar y empiezas a participar. Dejas de simplemente reaccionar y empiezas a elegir. Dejas de simplemente hacer lo que tienes que hacer y empiezas a construir. Este es un punto de inflexión silencioso en el camino y ya ha empezado a suceder. Es en este punto que algunas declaraciones internas empiezan a cobrar forma práctica, no como frases repetidas, sino como convicciones asumidas. Y cuando esto sucede, el viaje deja de ser mera supervivencia y se convierte en la formación consciente de una nueva estructura vital. Si esta palabra de empoderamiento te ha llamado la atención, escribe la palabra fuerza en los comentarios. Hay un punto esencial en todo proceso de transformación que casi siempre se subestima: la identidad. No solo lo que haces, no solo lo que sientes, no solo lo que decides, sino quién te consideras como el centro de tu camino. Porque cuando la identidad es confusa, las decisiones se vuelven frágiles. Cuando la identidad es firme, incluso las decisiones difíciles se estabilizan. Y es por eso que en medio de cualquier fase de purificación, alineación y reposicionamiento, el fortalecimiento de la identidad espiritual no es un detalle, sino una estructura. No estás pasando por esta fase como alguien abandonado a medio camino. No estás intentando reconstruirte sola en la oscuridad, sin un punto de referencia. La verdad fundamental, aun cuando las emociones fluctúan, es esta: eres una hija cuidada, una hija vista, una hija acompañada. Esto no es una metáfora emocional, es una postura espiritual, y la postura cambia la forma de interpretar la situación. Quienes se ven olvidados reaccionan con miedo. Quienes se ven como hijas reaccionan con confianza en el proceso de construir confianza. La diferencia de mentalidad es profunda y tiene un impacto directo en cómo avanzas. Muchas de las tensiones internas que desgastan el camino provienen de una verdad oculta que se malinterpreta. Una persona empieza a medir su propio valor según la fase que transa. Si la fase es difícil, concluye que está fracasando. Si la fase es lenta, concluye que se ha quedado atrás. Si la fase es silenciosa, concluye que no le es escuchada. Pero las fases no definen la identidad. Los procesos no redefinen la afiliación. Los caminos no cancelan la pertenencia. Esta distinción es una revelación que transforma por completo el eje interior de la persona. Ser elegido no significa vivir sin pruebas, sino enfrentarlas con propósito. Hay una gran diferencia entre el dolor sin sentido y el dolor que fomenta el crecimiento. Cuando la identidad espiritual es clara, la persona comprende que no toda presión es rechazo, sino preparación. No toda demora es negligencia, sino ajustes tras bambalinas. No toda poda es pérdida, sino fortalecimiento de raíces. Esta comprensión más profunda protege la mente de interpretaciones destructivas. También hay algo muy importante que debe reforzarse con calma. No solo te observan desde lejos, sino que recibes apoyo cercano. El apoyo espiritual no siempre es un sentimiento, es una realidad fundamental. A veces no sientes fuerza, pero te mantienes en pie. No sientes claridad, pero sigues tomando decisiones conscientes. No sientes entusiasmo, pero sigues adelante. Esto es evidencia de apoyo, incluso cuando la emoción no lo confirma. Tras las bambalinas del camino, el apoyo es más estructural que sensorial. Otro cambio de identidad que produce transformación es comprender que no eres solo alguien que intenta mejorar, sino alguien en constante desarrollo. El desarrollo implica proceso, corrección, refinamiento y polimento. Quienes comprenden esto dejan de desesperarse por imperfecciones momentáneas y empiezan a trabajar en decisiones consistentes.
La mentalidad cambia de la autocrítica paralizante a la responsabilidad constructiva. Esto genera progreso real, pequeño, progresivo, pero sólido. También hay una capa de identidad que fortalece enormemente tu postura interior. Estás acompañado. El viaje no es solitario, ni siquiera en silencio. Muchas de las fases más profundas ocurren en el recogimiento, pero no en el abandono. La compañía divina no siempre es ruidosa, a veces es discreta. No siempre es emocional, a veces es direccional. No siempre se siente, pero es real. Esta percepción cambia tu interpretación del silencio. El silencio deja de parecer distancia y se convierte en un entorno de formación. Las mujeres de fe poseen una característica especial tras bambalinas de la espiritualidad práctica. Sostienen mucho sin anunciar. Y cuando esa identidad, hija, elegida, apoyada y acompañada, deja de ser un simple concepto y se convierte en una convicción interior, algo cambia en la postura silenciosa del corazón. La persona comienza a caminar con mayor firmeza, mayor claridad de rumbo y mayor estabilidad emocional. Y es precisamente en este punto que el siguiente movimiento interior empieza a tomar una forma práctica y muy personal. Si esta verdad sobre la identidad te resonó, escribe la palabra hija en los comentarios. Así pues, con todo lo que se ha construido hasta este punto, conciencia, alineación, identidad, decisión y limpieza interior, hay un momento que sella el proceso tras bambalinas del alma, el momento devocional guiado. No como una práctica religiosa, ni como una repetición mecánica, sino como un encuentro consciente. Es cuando el viaje deja de ser mera comprensión y se convierte en diálogo, cuando la transformación deja de ser un simple concepto y se convierte en una entrega viva. Este tipo de pausa guiada crea un punto de profunda conexión porque organiza el pensamiento, la emoción y la intención en la misma dirección. Quiero invitarte ahora a entrar en este momento con sencillez y verdad, sin tensión, sin prisa, sin intentar sentir algo especial, solo con presencia. Si puedes, respira lentamente durante unos segundos y lleva tu atención hacia tu interior. Este ajuste de enfoque ya forma parte del proceso. La mente se calma, el corazón se abre, la conciencia se vuelve más accesible. Muchos de los cambios más fuertes comienzan así, discretos, silenciosos, pero profundamente estructurantes tras bambalinas. Puedes seguir esta declaración en voz baja o simplemente aceptarla en tu interior. El formato no es lo más importante, sino la intención. Dios, me presento ante ti con la verdad. Te presento mi etapa actual, mis cargas visibles e invisibles, mis decisiones correctas e incorrectas, mis fortalezas y mi cansancio. No quiero andar en piloto automático. Quiero alineación. Quiero limpieza interior. Quiero una guía clara. Consagro mi mente, mi voluntad y mis decisiones de nuevo. Entrego lo que llevo más allá de lo que debería. Recibo claridad para decidir y firmeza para permanecer en la verdad. Permanezcan internamente presentes en este acuerdo durante unos segundos. No es necesario añadir muchas palabras. La profundidad no está en la cantidad, sino en la honestidad. Hay una fuerza silenciosa en el acuerdo interior. Cuando una persona está de acuerdo con la verdad, algo se reorganiza en la estructura de su mentalidad. La resistencia disminuye, las defensas caen, la apertura crece, y la apertura es terreno fértil para revelaciones prácticas de dirección. Puedes añadir algo muy sencillo y directo a este momento. Acepto el proceso de transformación en marcha. No lucharé contra lo que me moldea. Elijo cooperar con lo que me fortalece. Esta decisión cambia el rumbo del camino. En lugar de simplemente aguantar la fase, empiezas a participar en ella conscientemente. Esto tiene un impacto directo en cómo interpretas los desafíos y tomas decisiones tras bambalinas en la vida diaria. También hay una declaración de identidad que fortalece enormemente este momento devocional. No estoy solo en mi camino. Me cuidan, me apoyan y me acompañan. Repetir esto conscientemente reorganiza la lectura interna de esta fase.
La mente abandona el estado de amenaza constante y entra en un estado de confianza progresiva. La confianza no elimina el desafío, pero cambia la actitud hacia él. Y la actitud es uno de los factores más decisivos en cualquier camino de transformación. Si lo deseas, añade una entrega específica. Nombrar aporta claridad. Renuncio mi miedo sobre. Renuncio mi preocupación sobre. Renuncio mi culpa relacionada con. Renuncio a mi decisión confusa sobre. Al nombrar, iluminas. Al iluminar, organizas. Al organizar, liberas. Este es un principio fundamental tanto en la formación espiritual como en la madurez emocional. La verdad nombrada pierde su poder para disipar la confusión y abre un camino hacia la sanación. Ahora observa algo importante tras bambalinas. No es necesario sentir una emoción intensa para que el momento sea real. Mucha gente mide la profundidad por la sensación, pero la profundidad se mide por la verdad y la decisión. A veces el momento es tranquilo, simple, incluso demasiado silencioso y sin embargo profundamente formativo, como raíces que crecen bajo tierra, invisible, pero crucial para la estabilidad futura. No toda transformación hace ruido al comenzar. Permanezcan en quietud interior unos instantes más. No es necesario producir pensamientos espirituales, simplemente permanezcan disponibles. Muchas de las instrucciones más útiles no se presentan en frases completas, sino como sutiles ajustes en la percepción. Una claridad sobre una decisión, una sana incomodidad ante un hábito, un coraje silencioso para una conversación necesaria. Estas pequeñas revelaciones, tras bambalinas, son señales de una alineación en progreso. Observa cómo este momento guiado no es una evasión de la realidad, sino una reorganización de cómo afrontarla. No es una desviación del camino, sino una recalibración de dirección. No es una pausa improductiva, sino un ajuste estratégico de mentalidad. Quienes aprenden a crear estos puntos de alineación atraviesan largas etapas con mayor estabilidad y menos desgaste interno acumulado. Este es un método de transformación aplicado a la vida real. Y cuando ese momento devocional conecta con el gesto consciente que comentamos, con el significado del día y con la decisión de consagración interior, deja de ser solo un momento hermoso y se convierte en un punto de inflexión. Uno de esos sutiles puntos que, vistos más adelante, revelan que el punto de inflexión comenzó allí. Si realmente entraste en ese momento interior, escribe la palabra presencia en los comentarios. Cuando todo esto se une, conciencia, identidad, decisión, limpieza interior, consagración y presencia, comienza a surgir algo que no es solo un alivio momentáneo, sino una dirección para la misión. Y la misión aquí no significa algo grandioso a los ojos del exterior, significa vivir la siguiente etapa de tu camino con una mentalidad diferente, con decisiones más claras y con un corazón más alineado. La verdadera transformación no termina contigo, comienza contigo y se extiende a través de ti. Este es uno de los aspectos más poderosos tras bambalinas de la vida espiritual práctica. Las personas renovadas generan ambientes más saludables a su alrededor. Quizás al principio de esta fase simplemente intentabas sobrevivir espiritualmente, intentabas no desanimarte, intentabas no enfriarte, intentabas no renunciar a decisiones que sabías que eran correctas. Eso ya tiene valor. La perseverancia ya es una forma de fortaleza, pero ahora está ocurriendo algo más que la supervivencia. Hay un fortalecimiento consciente, hay un refinamiento de mentalidad, hay verdadera claridad. No solo estás resistiendo, sino que estás reconstruyéndote desde adentro. Y la reconstrucción genera una misión, aunque sea silenciosa. Ser más limpio por dentro cambia tu forma de reaccionar. Ser más firme cambia tu forma de decidir. Ser más consciente cambia tu forma de interpretar. Estar más cerca de Dios cambia tu forma de caminar. Te das cuenta de que no hablamos de emoción intensa, sino de una estructura renovada. La estructura es lo que sostiene el camino cuando flaquea el entusiasmo. La estructura es lo que mantiene el rumbo cuando el escenario es confuso.
La estructura es lo que protege las decisiones cuando aumenta la presión. Ese es el impacto de la verdadera transformación. Hay una revelación importante sobre la misión personal que muchas personas solo descubren tras pasar por fases de purificación. Empiezas a influir sin darte cuenta. Tu postura transforma las conversaciones. Tu paz transforma los ambientes. Tu firmeza transforma las dinámicas colectivas. No siempre con discursos, a menudo con presencia. La verdad vivida tiene un poder silencioso de testimonio que no depende de un escenario, depende de la coherencia. Y la coherencia nace de la alineación interior continua. Cuando una mujer de fe se somete a una limpieza interior y decide vivir con mayor conciencia espiritual, se convierte en un punto de estabilidad en medio del ruido. No porque lo sepa todo, sino porque está alineada. No porque nunca sienta, sino porque discierne antes de reaccionar. No porque no enfrente dificultades, sino porque las afronta con equilibrio. Esta postura es una misión viva, es influencia práctica, es transformación aplicada a la vida diaria. Es espiritualidad que ha trascendido el concepto y se ha convertido en realidad. Otro aspecto poco comentado tras bambalinas es que las fases de purificación casi siempre preceden a las de mayor responsabilidad. Primero viene el ajuste interno, luego el impacto externo. Primero viene la reorganización de la mentalidad, luego las decisiones más estratégicas. Primero viene la limpieza de la intención, luego la claridad de dirección. No es casualidad, es preparación. Las estructuras necesitan